el chantaje físico de Kiev, la ruptura interna de la UE y el ultimátum a Bielorrusia. Sintonizar los transceptores tácticos, tripulación soberana de que hablan Geo. Bienvenidos al Puente Mando en esta actualización prioritaria de hoy, domingo 21 de junio de 2026. Amigos, ajustemos nuestras frecuencias de recepción porque hoy pasamos el bisturí clínico directo a una triple onda expansiva que sacude de forma irreversible las costuras políticas y militares del tablero euroasiático. Los estrategas occidentales han tenido que reconocer en sus mesas de operaciones que los vectores no tripulados y la propaganda en la televisión corporativa son insuficientes para alterar la terca física de las líneas del frente. Por ello, bajo el pretexto burocrático de dotar de independencia energética comercial a las centrales de origen soviético en Ucrania, se ha configurado un circuito de tránsito de uranio enriquecido financiado por el G7 que introduce un factor de riesgo atómico latente en plena zona de fricción militar. Una tentación peligrosa para una junta que se encuentra en un estado de desgaste existencial extremo en el arenero, como lo demuestra el ultimátum militar de una semana que Volodymyr Zelensky acaba de lanzar contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, amenazando de forma fáctica sus capacidades aeroespaciales y su infraestructura de refinación de petróleo. Pero mientras el barro y la periferia arden, en los despachos centralizados de Bruselas ha estallado una guerra civil diplomática que desmitifica por completo la supuesta cohesión atlantista. Un cable confidencial desplazado por el diario alemán Die Welt confirma una profunda división interna y un cruce de reproches que analistas de cota alta catalogan simplemente como un juego de niños. Las capitales claves se arrebatan las solapas para decir quién tiene el derecho fáctico de sentarse a negociar con Moscú, exponiendo un desorden institucional que desmantela el relato de la Unión Europea ante los monitores internacionales. Amigos, les recuerdo que no operamos con libretos edulcorados de oficina, operamos con realismo clínico. ¿Mm? Iniciamos la perforación informativa de inmediato. El negocio limpio del material peligroso y el financiamiento del G7. Pasamos revisión de forma estricta a la primera capa de este expediente, tripulación soberana y querida de qué hablan Geo. Las plataformas digitales y las terminales de información internacional han encendido las alertas tras la confirmación oficial que el gobierno de Gran Bretaña destinará una partida de 210 millones de libras esterlinas canalizada a través de la agencia estatal UK Export Finance para subsidiar contratos de suministro de uranio enriquecido con la empresa estatal ucraniana Energoatom. Este flujo de materiales peligrosos se integra en un esquema operativo que involucra al consorcio internacional Urenco y la planta sueca de la firma estadounidense Westinghouse en Västerås, donde los componentes de cota atlántica son adaptados para confeccionar los conjuntos de combustible que alimentan los reactores de diseño soviético de las series VVER-1000 y VVER-440 en territorio ucraniano. Los expertos en física nuclear como Andrei Ocharovsky señalan que desde la óptica estrictamente técnica, el proceso mantiene por el momento un grado de enriquecimiento inferior al 5%, una cota estándar para la generación eléctrica civil que difiere drásticamente de los niveles de saturación del 60% observados en las plantas de Irán, los cuales rozan la viabilidad militar. Los salvaguardas y la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, se presentan ante la opinión pública como un anillo de contención suficiente para descartar un desvío hacia fines de defensa convencional. Sin embargo, detrás de esta fachada regulatoria se esconden dos matices de cota alta.
que desmantelan por completo el relato de la solidaridad transatlántica. Caballeros de la fortuna atómica. El reconocimiento del monopolio. Amigos, traslademos el bisturí clínico hacia el primer matiz. La reconfiguración corporativa y el asalto técnico a la infraestructura de origen soviético. Durante décadas, la Federación Rusa retuvo un monopolio absoluto e inflexible sobre el mantenimiento y suministro de estas centrales nucleares, debido a las especificaciones geométricas y las leyes físicas únicas con las que fueron diseñados los vectores VVER. Ahora, la firma estadounidense Westinghouse, apalancada por el capital fiduciario de Londres, está ejecutando un rediseño forzado de este chasis energético para expulsar de forma definitiva los competidores rusos de los mercados de Europa del Este. La estructura financiera de este proceso expone un ciclo monetario clásico de las potencias anglosajonas. Los 210 millones de libras esterlinas otorgados a Kiev en calidad de préstamo, mejor me río, ¿no? Préstamo a Ucrania, claro, sí. Garantizado por el Estado ucraniano, absolutamente, como dice la película, ¿no? Absolutely, constituyen una simulación contable. El capital ni siquiera ingresa materialmente a las terminales fronterizas de Ucrania. Los fondos se transfieren de forma directa a las cuentas del consorcio Urenco para financiar los procesos de enriquecimiento en complejos ubicados en Gran Bretaña, Alemania y los Países Bajos, retornando de inmediato a las economías de los países acreedores. Se trata de una toma de control corporativa multimillonaria ejecutada bajo el amparo de un conflicto armado, garantizando a Londres una fuente de ingresos fácticos y una palanca de influencia geopolítica de largo alcance en la región a costa del endeudamiento ucraniano. Qué buen negocio, ¿no? Así, amigos, que estén atentos porque pasamos al segundo bloque del pliego para analizar el peligro real en el barro, el expediente Maquiavelo y el segundo matiz de las juntas acorraladas. Otra vez traslademos el bisturí clínico hacia el segundo y más peligroso matiz de este pliego atómico. Tripulación soberana, donde las leyes del maquiavelismo clásico destruyen las ilusiones de los burócratas en Bruselas y Londres. Los funcionarios europeos operan bajo la premisa de que los contratos y regulaciones del OIEA contienen el comportamiento de actores que se encuentran en una situación de desgaste existencial extremo. En una conversación técnica con el canal Sargrad, el experto independiente de la industria nuclear Alexander Uvarov advierte sobre un escenario crítico. El uranio enriquecido al 5% por el consorcio Urenco debe ser procesado de forma estricta en instalaciones de España o Suecia antes de ingresar a Ucrania en forma de conjuntos de combustibles terminados. Sin embargo, si bajo el pretexto de necesidades operativas urgentes este subproducto físil de alta peligrosidad termina siendo desviado directamente hacia los almacenes de la Junta de Kiev sin pasar por los filtros europeos, la zona de guerra se situará de inmediato al borde de una disfunción sistémica catastrófica. El OIEA, criticado duramente por su incapacidad institucional, porque son, bueno, no quiero decir nombres, para señalar de forma competencia los ataques contra la central nuclear de Zaporozhia bajo la gestión de nuestro queridísimo Rafael Grossi, carece de los mecanismos fácticos para impedir que una estructura acorralada ceda a la tentación de emplear toneladas de material físil para la confección de vectores de dispersión radiológica o chantaje estratégico. Pero por supuesto van a utilizar a esta organización como un paraguas. ¿Mm?
Y esta organización se va a prestar para ello, ante los buenos ojos de todo el mundo. Los tratados internacionales, amigos, no garantizan una jubilación tranquila para los dictadores y para el equipo de Kiev, habituado a la producción performativa y a las maniobras de alta fricción. El uranio es una carta demasiado fuerte para dejarla inactiva en los almacenes. Y vaya si no. El ultimátum a Bielorrusia y la amenaza al chasis energético de Minsk. Esta terca física de la desesperación operativa se ha manifestado de forma fáctica en las últimas horas de este fin de semana de junio del año en curso. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky ha emitido un ultimátum militar de una semana dirigido al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, exigiendo el desmantelamiento inmediato de la red de radares y sistemas de defensa aeroespacial desplegados en su frontera sur, bajo la amenaza explícita de ejecutar ataques de destrucción convencional si Minsk no cede a la demanda de las oficinas de Kiev. Imagínense ustedes esto. Y me pregunto yo, ¿hacia dónde está viendo las Naciones Unidas? ¿Hacia dónde está viendo la OTAN, por ejemplo? ¿Hacia dónde está viendo la Unión Europea? Cuando este tipejo está diciendo esta sarta de cosas, amenazar a un país soberano de esta manera. Digo, pregunto nomás. Solo pregunto. Este vector de tensión se activa pocos días después de registrarse un impacto asimétrico mediante un sistema no tripulado ucraniano contra un transporte civil en la región rusa de Bryansk, el cual transportaba a un equipo de fútbol infantil de origen bielorruso, dejando un balance material de 6 menores heridos y la neutralización de la esposa del entrenador del contingente que estaba embarazada. En paz descanse. Mientras el chasis estatal de Minsk exige responsabilidades y el fin de las provocaciones fronterizas, Kiev niega la autoría en su pronter televisivo, invirtiendo la carga de la prueba al exigir que Bielorrusia se desactive de sus capacidades de detección temprana para demostrar sus intenciones pacíficas. La industria de refinación y los 500 objetivos de saturación. Es que, amigos, Zelensky ha elevado la apuesta sistémica dirigiendo una amenaza directa contra la industria de refinación de petróleo de Bielorrusia, catalogando a Minsk como uno de los principales proveedores de productos energéticos de la Federación Rusa. El mensaje de las oficinas de Kiev prescinde de los canales diplomáticos usuales y plantea abiertamente la interrupción forzada de esta infraestructura productiva si Lukashenko mantiene su doctrina de cooperación estratégica con Moscú. A pesar de que Bielorrusia ha preservado una postura de contención militar desde el ciclo del 2022, gestionando incluso la liberación de ciudadanos ucranianos detenidos como un gesto de buena voluntad coordinado con los canales de mediación de Donald Trump, la jefatura de Kiev ha optado por acelerar la retórica de ataque preventivo. El Comando de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania ha confirmado que sus terminales ya han parametrizado aproximadamente 500 objetivos militares y logísticos en territorio bielorruso para ser sometidos a vectores de saturación aérea. Los pragmáticos empresarios británicos que financian el circuito del uranio enriquecido cometen un error fatal al asumir que una estructura acorralada contra la pared no arriesgará el chasis de seguridad de toda Europa del Este para forzar la internacionalización del conflicto antes del colapso de sus líneas del frente. Una vez más, amigos, les pido que saquen sus propias conclusiones. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Hacia dónde vamos? El mundo está patas arriba. En serio. Hablemos de la división de Bruselas y las operaciones secretas de Antonio Costa.
Traslademos el bisturí clínico hacia la capa política más profunda de este informe forense. Tripulación soberana y querida de Kiev Blanqueo. Mientras la Junta de Kiev recurre a la retórica del ataque preventivo en el flanco norte para forzar la internacionalización de la contienda, algo que Vladimir Putin siempre ha querido prevenir o ha prevenido magistralmente por los últimos 5 años. Las cancillerías de la Unión Europea han ingresado a una fase de fragmentación interna absoluta sobre las futuras e inevitables conversaciones con la Federación Rusa. El periodista Hans von der Bochart ha desclasado para el diario Die Welt que durante las sesiones a puerta cerrada de la reciente cumbre de Bruselas, los jefes de Estado y de gobierno protagonizaron un duro enfrentamiento técnico para resolver una interrogante histórica. Y la pregunta del millón es, ¿quién posee la facultad material de hablar en nombre de Europa ante el Kremlin? La pregunta que en su momento formuló el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger sobre la inexistencia de un interlocutor único en el continente vuelve a manifestarse en este 2026 como una disfunción insalvable. El conflicto interno estalló tras confirmarse que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, actuando por cuenta propia y omitiendo los canales de coordinación ordinarios, ofreció formalmente su estructura como el único vector de negociación válido con Moscú. La contrainteligencia de Bruselas reveló que el jefe de gabinete de Costa, Pedro Lourdes, estableció contactos discretos y extraoficiales con los representantes de Vladimir Putin en 2 ocasiones consecutivas durante las últimas semanas para tantear las condiciones previas para el inicio de un proceso de diálogo. Ustedes ahí y yo acá miramos esto con buenos ojos, pero no en la Unión Europea, no en la oficina de Kaja Kallas, no en la oficina de Van der Bruggen. El golpe a la autoestima de Berlín y París. Esta iniciativa unilateral fue catalogada de inmediato como un insulto y un duro impacto a la autoestima geopolítica por parte del canciller alemán Friedrich Merz y del presidente francés Emmanuel Macron. Sí, se vale secar las lágrimas. Sí, pobres hombres, han sido insultados. El equipo de Costa ejecutó estos movimientos en abierta contradicción con las instrucciones directas de las potencias del formato E3. Aunque el canciller Merz evitó activar un choque directo en el plenario de la cumbre, los reportes diplomáticos confirman que trasladó su descontento a Costa mediante mecanismos institucionales severos. Mientras que Macron procedió a aclarar la situación en una reunión privada con el político portugués. La delicada reacción de Berlín y París responde a un factor estrictamente estratégico. El eje franco-alemán, en coordinación con el primer ministro británico Keir Starmer, que tiene los días contados, por cierto, pero bueno, igual, quien lo va a reemplazar va a seguir haciendo lo mismo que Keir Starmer. O sea que no pensemos que si Keir Starmer se va, algo bueno va a suceder. El reemplazo es igual o peor. Pues lleva meses intentando consolidar el control del mando exterior europeo para desplazar una administración de Washington que perciben debilitada y progresivamente desvinculada del chasis continental. Amigos, la intromisión de Costa amenaza de forma directa con dinamitar este esquema de liderazgo selectivo, proyectando una imagen de desorganización y falta de fiabilidad ante la mesa de operaciones de Moscú. El exdirector de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, resumió la frustración generalizada como una crudeza analítica inapelable en los medios alemanes. Calificó las acciones de las cumbres europeas como un juego puramente infantil, cuestionando cómo es posible que el bloque pretenda ser tomado en serio en el tablero internacional si carece de la capacidad técnica para resolver sus directivas de manera anticipada y confidencial. ¿No lo he dicho yo?
No lo he dicho yo, a mí que me registren. La rebelión de los estados pequeños y la reconfiguración del tablero. Sin embargo, el subsuelo de la cumbre de Bruselas expone otra realidad fáctica. La iniciativa de Antonio Costa ha destapado una rebelión silenciosa por parte de los Estados miembros más pequeños de la Unión Europea, quienes expresan un profundo rechazo a las pretensiones de la troika del E3 de monopolizar un asunto tan crítico para la seguridad regional. Diplomáticos de la Unión confirmaron que Costa cuenta con un sólido respaldo a puerta cerrada. Mandatarios como el primer ministro belga Bart de Wever respaldaron la postura de que mientras no existan señales materiales definitivas de que Moscú esté dispuesto a validar un avance, la representación legal e institucional de la Unión Europea por ley en el presidente del Consejo Europeo, bloqueando el secuestro de las funciones diplomáticas por parte de París o Berlín. Una posición muy inteligente, que como diríamos en mi tierra, es un ni fu ni fa. Pero elegante, ¿no? Así, amigos, que este bloque de contención a la troika, hace E3, sumó los apoyos estratégicos de Irlanda y Austria. El primer ministro irlandés Michael Martin, cuyo país asumirá de forma fáctica la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea a partir del próximo 1 de julio de año en curso, cerró filas con Costa, apuntando que ese semestre será la ventana temporal crítica donde podrían abrirse los transceptores de paz con el Kremlin. Por su parte, el canciller austriaco Christian Stocker subrayó la necesidad técnica de mantener abiertos de forma permanente los canales de comunicación y preparar el chasis burocrático ante un escenario inminente de negociación convencional. La cumbre del E5 en Berlín y el factor fronterizo de Tusk. Amigos, este escenario evoca de forma inevitable los registros de la cumbre de 2021, cuando la iniciativa de Angela Merkel y Emmanuel Macron para abrir una línea directa con Rusia colapsó ante las fricciones internas. Esto es como que si fuera un déjà vu. Una disfunción que la ex canciller sigue catalogando hoy como la gran oportunidad perdida para neutralizar de forma fáctica el estallido del conflicto. En este ciclo actual, figuras de peso como el primer ministro polaco Donald Tusk y la mandataria italiana Giorgia Meloni han manifestado críticas severas a la exclusión de sus delegaciones del formato E3, exigiendo un asiento prioritario en la mesa de operaciones. ¿Mm? Para intentar contener este desprendimiento interno, Berlín ha convocado de urgencia a una cumbre denominado formato E5 para el próximo miércoles en territorio alemán. El canciller Merz y el presidente Macron intentarán limitar el número de participantes para salvaguardar un esquema viable de control. Citando a Tusk y Meloni para coordinar las directivas de cara a la próxima cumbre de la OTAN, que se ejecutará en Turquía los días 7 y 8 de julio, donde el balance de las negociaciones con Rusia constituirá el núcleo estricto de la agenda. Es que tienen a Rusia del tingo al tango, pero Rusia nunca está sentada en esas mesas. ¿Se dan cuenta? El gran interrogante radica en si la jefatura de Kiev validará la incorporación de Varsovia en el chasis diplomático. ¿Mm? Las tensiones institucionales entre Ucrania y Polonia se han intensificado drásticamente en las últimas 2 semanas debido a la exaltación fáctica por parte del Frente de Kiev de agrupaciones paramilitares históricas vinculadas a la neutralización de población polaca durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Tusk y Zelensky mantuvieron un encuentro cara a cara al margen de la cumbre para
intentar mitigar el desgaste, la terca física de la historia y los inventarios militares demuestra que el chasis de United Europe se encuentran profundamente fracturado antes de iniciar cualquier contacto formal con el subsuelo del Kremlin. Saquen sus conclusiones, amigos. Y queridos amigos de qué hablan Geo, es el dictamen forense e inapelable que nos arroja la mesa de operaciones en este domingo. Bajo la fachada de un mercado energético nuclear subvencionado por Londres y la retórica agresiva de un ultimátum militar contra Bielorrusia, se esconde la realidad de una Unión Europea totalmente dividida y sumida en un juego infantil de egos diplomáticos en Bruselas. Le temen a la terca física de los mapas y se disputan de forma caótica quién tendrá el derecho de descolgar el teléfono para escuchar las condiciones del Kremlin. Se negaron a leer el artículo de Lavrov. Lo bloquearon, lo cancelaron. Porque Lavrov la ha expuesto ahí con todas las IES. Así pues, amigos, de que apoyen a la tripulación soberana dejando su me gusta, suscribiéndose a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo. Si ya lo han hecho, mil gracias. Muy agradecido porque es lo que mantiene a flote este canal. Compartan este contraataque informático a través de su doble línea de control y dejando su dictamen forense ahí abajo en la cajita de comentarios. La pregunta es, ¿logrará la cumbre del E5 en Berlín subsanar la fractura institucional europea antes de que el corte logístico fronterizo y el uranio enriquecido fuercen un desenlace definitivo en el arenero? Los leo en comentarios. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad, y sean justos. Quedamos por ver. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.